buen Dios, yo te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo de exposición de tu palabra. Yo te pido a ti, Espíritu de Dios, que seas tú permitiendo que tu palabra hoy llegue a nuestras vidas, a nuestros oídos, a nuestras mentes, y la podamos también bajar a nuestro corazón. Que no sean palabras muertas, Señor, sino palabras que verdaderamente cambien y transformen nuestra vida. Oramos para que tú, Espíritu de Dios, tú tomes la vida del pastor Isaías. Tú permitas, Señor, que tu palabra sea expuesta con verdad y vehemencia, Señor, como debe de ser, mi buen Señor, sin agregarle y sin quitarle, Señor, dando siempre el mensaje que quieres tú, Espíritu de Dios, que es el inspirador de la palabra de Dios, que tienes para nosotros. Gracias te damos, quédate con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí los dejo con el pastor Isaías. Bendiciones. Amén, buenas tardes. Qué privilegio estar con ustedes acá, que el Señor les esté bendiciendo y edificando por medio de su palabra. Bueno, el sencillo que tiene la canción By the Rivers of Babylon, que popularizó el grupo Boney M, fue uno de los sencillos que alcanzó más ventas en el Reino Unido, y es interesante porque la canción que By the Rivers of Babylon es traída del Salmo 137 y el Salmo 19. La letra de la canción, para quienes la han escuchado y tal vez la bailaron: By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept when we remember Zion. Cuando leemos toda la letra y vamos al Salmo 137 que la inspira, este es el género Cristafari, ¿sí? Es un tipo de cristianismo un raro, pero el Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión, que es básicamente lo que canta el grupo Boney M. Acordándonos de Sión, podemos seguir con la letra. Dice: sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y la letra sigue diciendo: ¿cómo cantaremos canto del Señor en tierra extraña? Creo que una de las cosas que refleja este salmo, que también fue tan popularizado por la cultura negra, tal vez haciendo referencia a cómo ellos también fueron sacados de su tierra, del África, a otros lugares, muestra la tristeza del exilio. Sin embargo, Dios no tenía ese propósito con su pueblo. Y si bien ellos quisieron colgar sus arpas, como decir, no queremos cantar porque estamos lejos de nuestra tierra, Dios envió un mensaje diferente a los exiliados en Babilonia, y ese mensaje lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 29, donde dice allí: esas son las palabras del profeta Jeremías a los que están en el exilio, a los que están en Babilonia. Y la idea de Dios no es que colguemos nuestras arpas en el exilio, ni que dejemos de cantar la música que nos ha inspirado o que nos recuerda nuestra tierra, sino que nos alegremos. Y Dios da una palabra, y Dios manda una palabra para los exiliados, y le dice allí en esa carta, en Jeremías 29, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dice, esa es la palabra que Dios dice a los que están en el extranjero, ¿cierto? Vamos a continuar con el siguiente versículo. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman el fruto de ellos. Siguiente versículo: cásense y engendren hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis.
y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, esa perspectiva del Salmo 137, de colgar las arpas, de llorar, de incluso maldecir la tierra donde llegaron, porque dice, oh Babilonia, sigue diciendo el Salmo 137, ¿quién te hiciere lo que nos hiciste a nosotros? Ojalá, no sé si dice ahí, bendito el que estrellare tus hijos contra la piedra. No debemos llenarnos de rencor, no debemos afligirnos. Puede ser que no estemos cerca de nuestra tierra, puede ser que podamos escuchar noticias con dolor de nuestra familia o del lugar que dejamos atrás, pero Dios le está diciendo algo en este momento. Cásese, tenga hijos, construya casa, compre casa, procure la paz del lugar donde está. Y mire que en el Salmo 137 descubrimos algo, de que ellos llegaron a Babilonia, pero ellos sentían mucho odio hacia esa cultura. Y Dios está diciendo no, o sea, rueguen por esa ciudad, oren por esa gente, oren por esa cultura, porque en el bien de ellos ustedes van a estar bien. Y esto es una palabra muy novedosa que Dios da al pueblo de Israel, porque generalmente ellos se creían más que los demás y difícilmente iban a orar por gente de otra cultura o bendecir otra cultura. Pero Dios nos está diciendo, procure el bien del lugar donde está, porque en el bienestar de ellos ustedes van a tener bienestar. Entonces vamos a seguir mirando la palabra de Dios ahí en el Jeremías 29, y Dios sigue hablando y está diciendo en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay muchas cosas que pueden traer tristeza a nuestra vida, ¿cierto? Y tal vez el exilio o estar lejos de nuestra familia o lejos de nuestra nación puede ser algo que también nos puede hacer sentir mal. Sin embargo, Dios trae una palabra de alivio. Dios siempre, en cualquier situación que usted esté atravesando, Él quiere darnos esa paz, y Él te está diciendo hoy, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz, shalom, pensamientos de bien. Dios está pensando bien acerca de ustedes, ¿cierto? Por eso es importante escuchar la palabra de Dios, porque yo en mi mente puedo tener la idea de que Dios tal vez piensa que me vaya mal, ¿cierto? Hay gente que tiene un concepto de Dios, de que Dios siempre está como arruinándole la vida a las personas, pero Dios está diciéndote en esta hora, mis pensamientos acerca de ti son pensamientos de paz y de bienestar, para darles el fin que esperan. Es muy interesante cómo Dios alinea su voluntad con la nuestra. Eso suena muy revolucionario, ¿cierto? Porque generalmente somos nosotros los que tenemos que alinearnos a Él. Seguramente muchos de ustedes han llegado a esta tierra con un propósito, ¿cierto? Y Dios está diciendo, yo quiero darles un fin, el fin por el cual ustedes están en este lugar. Entonces, obviamente siempre debemos entender que su voluntad es soberana, amén, que nosotros somos los que debemos buscar su voluntad y apegarnos a Él, pero también recordamos en la palabra que Él dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y como vimos en el campamento, hablábamos de Abraham, ¿cierto? Y es interesante que el deseo de Abraham era tener un hijo, ¿cierto? Y para Dios eso fue importante. Y Dios le dijo, camina conmigo y yo voy a hacer que puedas tener tu hijo. Entonces tal vez usted tiene un deseo, un Isaac, algo que usted desea lograr. Y si nosotros aprendemos a alinear nuestros propósitos con los de Dios, Dios también se va a deleitar en que usted logre esos propósitos. Sigue diciendo allí Jeremías 29, versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré.
Y dice la razón por la que Él nos oirá. Dice el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué bueno es que podamos tener esa relación íntima con Dios, esa relación en la cual sabemos que Él está con nosotros. Amén. Tal vez una de las cosas que también puede hacernos sentir un poco desolados es pensar que estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, ¿sí? Y si ese es el caso de alguien en esta hora, si usted está haciendo cosas que sabe que están fuera de la voluntad de Dios, pues la invitación es a que usted vuelva a la voluntad de Dios, que usted se alinee con Dios, porque a veces pensamos, y hay gente que lo piensa, que Dios es muy aburrido y que lo mejor es hacer su vida y hacerla a su manera, ¿cierto? Sin embargo, Dios quiere, nos ha creado. Cuando miramos el propósito de Dios en el jardín del Edén, vemos que Dios creó al ser humano para que disfrutara todas las cosas. Sin embargo, Dios tiene unos lineamientos en los cuales Él, en un momento de la vida, podríamos pensar que, bueno, les voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Cali, y en Cali es tremendo el tema de los semáforos. Veo que acá no tanto, porque ya me han dicho que hasta los cinturones de seguridad hay que tenerlos bien puestos y todo, por el tema del orden, pero también por el tema de las multas, ¿cierto? Pero cuando uno está en Cali y va, uno se da cuenta que los semáforos no se respeta, o sea, la gente llega y el que puede se pasa, y hay calles donde yo digo, yo no sé aquí cómo no pasan más accidentes, y lo curioso es que casi no pasan accidentes ahí, pero uno ve que la gente, eso es un desorden, ¿cierto? Entonces, asocio esto a veces con la voluntad de Dios, de que hay personas que ven el semáforo como algo malo. Ponerse un casco de una moto es como algo negativo, o sea, las leyes son para violarlas, ¿cierto? No, eso, ¿por qué me ponen esta norma? ¿Por qué me ponen esta norma? Sin embargo, cuando alguien tiene un accidente de moto, por ejemplo, mi hermana tuvo un accidente de moto y ella llevaba el casco, y ella tuvo ese accidente muy fuerte que casi pierde una pierna, y ella me dice, si no hubiera sido por el casco me mato. Entonces, en ese momento es que usted se da cuenta de que no son ganas de molestar del gobierno ni nada de eso, sino que realmente hay que llevar el casco. O en el caso del semáforo hay que esperar, ¿cierto? Porque si se pasa un semáforo en rojo y viene otro carro, ¿qué sucede? Puede incluso perder la vida. Entonces, a veces tenemos esa idea de que las normas de Dios son como que Dios se quiere aburrir, ¿cierto? Como que qué cansón es Dios, o sea, ¿por qué a toda hora Él está poniendo una norma y todo eso, ¿cierto? Sin embargo, esas normas son para protegernos, amén. Esas normas son buenas, esas normas tienen un propósito de proteger nuestra vida y la de los demás, amén. Entonces, cuando miramos la voluntad de Dios como algo negativo, no podemos llegar a un acuerdo con Él. Y hay gente que quiere huir de Dios. No, yo no quiero saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni de la Biblia, porque no me quiero amargar la vida. Pero es más fácil que te amargues la vida alejándote de Dios, sí, porque vas a cometer un error y luego vas a decir, como he escuchado también a muchas personas decir, si yo hubiera sabido esto antes, no hubiera cometido tantos errores. Bueno, entonces yo digo una cosa, qué bueno es arrepentirse, pero les quiero decir algo mejor. Mejor que arrepentirse es no tener que arrepentirse. O sea, es no cometer un error para no tener que llorar sobre eso. Y cuando usted escucha la voluntad de Dios temprano, no tiene de qué arrepentirse. ¿Y sabe dónde saqué yo esa conclusión? Al mirar la vida de Jesús. Jesús siempre llamaba a la gente a arrepentirse, pero Jesús no tuvo nada de qué arrepentirse y fue el hombre perfecto. Entonces, claro, porque peor es no arrepentirse, ¿cierto? Entonces, qué bueno arrepentirse, pero ¿qué es lo mejor? Ser como Jesús.
no tener nada de qué arrepentirse. ¿Y sabe para qué? ¿Sabe qué nos puede llevar a ese modelo de vida? El escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Entonces, yo les quiero proponer hoy en eso, que pensemos en una vida sin arrepentimiento. ¿Pero por qué? Porque estamos escuchando la voluntad de Dios y estamos diciendo, Señor, antes de ir a llorar por un error que cometa, prefiero no cometerlo. Amén. ¿Ven la vida de Jesús? Sin un solo pecado, sin un solo error. Entonces, qué bueno arrepentirse, pero qué bueno ser perfecto. Amén. Y entonces, el Señor nos está diciendo que le busquemos y que le vamos a encontrar. Tú le puedes encontrar. La Biblia dice que Él está cercano a nosotros. Me llama mucho la atención en el libro de Deuteronomio 30. Bueno, vamos a seguir acá antes de pasar a Deuteronomio. Pero dice acá, entonces me invocaréis. Esto es Jeremías 29:12. Eso habla de orar. Orar. ¿Y por qué tenemos que orar a Dios? Mire todo lo que Dios dice antes de lo que Él quiere lograr con ustedes. Él quiere que usted viva bien. Él quiere que usted logre las metas que se ha propuesto. Él quiere que usted tenga una familia. Él quiere realmente traer paz a su pueblo. Amén. Pero para eso nosotros debemos invocarle, orarle. Y qué importante y qué bueno, y yo les felicito a todos ustedes hoy que han venido a la iglesia, ¿cierto? A invocar el nombre del Señor, a orarle a Él. Nosotros no estamos en una religión muerta, no estamos haciendo un acto sin sentido, estamos haciendo algo muy importante, estamos buscando la presencia del Todopoderoso. Cuando usted entra, es una de las cosas que quisiera mencionar en ese momento. A veces, y por lo menos ayer que estábamos en la reunión con el pastor y los servidores, tal vez para algunas personas puede ser incómodo que el pastor diga, hagamos esto, vengamos a la iglesia, vamos al campamento, ofrendemos, diezmemos, participemos, sirvamos. Y si yo vuelvo al semáforo, si yo miro eso, ese pastor, él solamente dice que vayamos para que la iglesia esté llena. Solamente dice que ofrendemos para que la iglesia tenga para pagar las cosas. Solamente dice que vayamos al retiro para que se haga la actividad. Es una forma de ver el semáforo, ¿cierto? Y si lo veo así, siempre me lo voy a querer pasar, ¿cierto? Pero si yo miro lo que el pastor está diciendo con los ojos de Dios, podemos pensar, usted no debe hacer las cosas para el pastor. Pienso que cuando nosotros nos enfocamos en hacer las cosas para el pastor, estamos llegando al nivel más bajo del servicio, porque estamos sirviendo a un hombre. Amén. Y si bien puede ser algo importante, no es lo más importante. Cuando el pastor le diga algo, me gusta mucho algo que el apóstol Pablo dijo a una iglesia. Dice, y ellos nos recibieron nuestra palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Cuando el pastor habla, debe hablar de parte de Dios. Y usted debe tomar la palabra no como la de un hombre, sino como la de Dios que le está hablando a su vida. Amén. ¿Y cómo nos vamos a sentir con esto? Nos vamos a motivar. ¿Por qué? Porque usted finalmente al estar aquí, usted no está agradando al pastor. Usted está agradando al Dios Altísimo. Y si usted agrada a Dios, y si Dios se agrada de usted, Él le va a bendecir también a usted. ¿Sabe una de las cosas que yo me sorprendo de Dios? Bueno, yo no soy de la teología de la prosperidad, eso sí, téngalo claro. Pero Dios bendice. Y una de las cosas que podemos encontrar en la Escritura vez tras vez es que Dios quiere bendecirnos. Por ejemplo, cuando usted mira el pasaje que habla acerca de la fe, en Hebreos capítulo 11, 6 creo que es, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creo que ese es el versículo 1, pero dice el 6, sí, ese es el 1, el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Aquí el autor de los Hebreos nos va a decir dos cosas acerca de la fe.
La primera es creer que Dios existe. O sea, si usted viene a orar, a adorar, y usted cree que le está hablando al viento, pues yo creo que es un panorama muy desolador en su adoración, porque, o sea, como una vez escuchaba a alguien que decía, Dios, no creo en ti, pero si estás ahí, por favor, haz algo. ¿Cierto? Entonces crea que usted le está hablando a alguien que le está escuchando. Amén. Pero lo que sigue es tremendo, porque dice, y que premia a los que lo buscan. Y qué tremendo que Dios se identifique como eso, o sea, como que Dios está diciendo algo que no le conviene, ¿cierto? O sea, si yo te busco es porque sé que tú tienes un premio para mí, ¿sí o no? ¿Y qué necesidad tiene Dios de decir eso o qué necesidad tenemos? Bueno, nosotros sí tenemos muchas necesidades, claro, nosotros somos seres dependientes, necesitamos comida, necesitamos agua, y todo el tiempo necesitamos algo, ¿cierto? Siempre estamos necesitando de algo, ¿sí? Pero Dios se identifica como un recompensador, un premiador. Galardón es que un premio. Y Dios está diciendo, y la fe suya debe consistir en que usted crea que Dios lo recompensa. Tremendo, ¿no? Eso es más que el Evangelio de la Prosperidad. Esa es la Biblia, ¿sí o no? O sea, Dios por estar aquí te recompensa. Yo digo en mi iglesia, siempre le digo a mis hermanos, el mejor negocio que usted ha podido haber hecho esta semana es estar aquí. ¿Sí o no? Claro, es el mejor negocio. Es tan buen negocio que hasta yo estoy aquí. ¿Sí? Entonces, el mejor negocio que usted puede hacer en toda su semana es estar aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué dice ahí? Por el solo hecho de usted buscar a Dios, ya Él dice, le voy a dar un premio a Faber. Le voy a dar un premio a Ángela. O sea, créalo, porque Él lo está diciendo. Amén. Ahora, no seamos tan interesados. Tranquilos. Amén. Tranquilos que Él es bueno para siempre. Entonces, allí en Jeremías, versículo 29, dice que le invocaremos. Jeremías 29, 12. Venimos a invocar a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Amén. Venimos a invocar a un Dios que existe y que no está en silencio. Pero también dice que vendremos y oraremos y Él nos oirá. Qué bueno es cuando leemos el libro de los Salmos que dice, entrad por sus atrios con alabanza, con agradecimiento, con reverencia. Qué bueno es que cuando usted venga a este lugar, usted no venga solamente, bueno, sí, voy a hacer mi mejor negocio de la semana, me voy a ir a sentar allá porque yo ya sé que ya con eso tengo, ¿cierto? Pero mire, cuando miramos la adoración en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de incluso que decía que para que los sacerdotes presentaran ese culto debían santificarse, ¿cierto? Y todo esto es impresionante, incluso cuando miramos allí en lo que le sucede a los hijos de Aarón, cómo ellos presentan esas ofrendas de una manera indigna y Dios los mata en el santuario, y luego se repite la escena cuando David trata de entrar el arca a Jerusalén y ahí hay una cosa bien interesante, porque uno de los que estaba ayudando a llevar el arca, tocó el arca que se estaba cayendo y dice que se encendió la ira del Señor y lo mató. Y David se sintió muy triste y David pensaría, pero si estamos tratando de traer el arca de Dios a Jerusalén y Dios mata a un hombre en el camino, ¿cómo puede suceder eso? Pero es tremendo cuando analizamos de que Usa pertenecía a la tribu de Leví y era de la familia de los coatitas, y los coatitas eran los encargados de todo lo que era el desarmado de el santuario y también cómo se debiera transportar el arca. Y claramente Dios dijo en la ley de Moisés que el arca debía ser llevado con 2 varas
y que eran 4 sacerdotes. Nunca dijo que el arca debía ser llevada en una carreta de bueyes para que se rodara y se fuera al piso. Entonces, uno cuando mira el celo de Dios porque su adoración sea excelsa, su adoración sea algo impresionante. Mis amados hermanos, qué bueno que nosotros podamos tener en alto la presencia de Dios. Y vez tras vez Dios habla de esa santidad. Hay un salmo que dice que la santidad conviene a su casa. También podemos encontrar en la escena de los hijos de Elí, ¿cierto? Dice que Dios resolvió que ellos murieran porque ellos menospreciaban las ofrendas del Señor. Y también vemos a Moisés que él llega hasta el borde de la tierra prometida y él le dice, Señor, déjame entrar a esa tierra. Yo saqué a este pueblo de Egipto y tú me prometiste que yo iba a entrar a esta tierra prometida y me llevas hasta el río y me dices que hasta ahí llego. Y el Señor le dice, ¿por qué? Porque no santificaste mi nombre en las aguas de Meriba y de Masá. ¿Qué nos dice Jesús en el Padre Nuestro? Ustedes deben orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una sola línea, qué importante. Nosotros aquí debemos tomar el nombre de Dios como algo santo, algo sagrado, algo que merece mucho respeto. El tiempo de las ofrendas es adoración. A veces hemos cometido el error de decir, mientras estamos recogiendo la ofrenda, vamos a dar los anuncios. No. Mientras damos la ofrenda no hacemos nada, nos ofrecemos a Dios. Mientras adoramos, salga con esto. No, estamos adorando a Dios. Mientras tanto, nada, no, estamos haciendo esto, amén, porque estamos con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces cada cosa tiene un lugar y un espacio y debemos santificar a Dios, debemos agradar a Dios. Entonces, venimos a orar. Me sorprende mucho, Salomón construyó una casa de oro puro, impresionante. Dice que él creó unos querubines que estaban allí en el santuario, forró todo el templo de oro y puso unos querubines que de ala a ala tocaban las paredes de todo ese lugar santísimo. Pero él le dijo al rey que le envió el oro. Salomón consiguió muchísimo oro. El libro de Crónicas nos dice que Salomón ganaba 22,000 kilos de oro al año en un solo concepto. No sé dónde sacó tanto oro. Pero cuando él habla con Hiram, creo que era, él le dice, yo necesito que me envíes oro, que me envíes artífices, que trabajen el oro y todo esto. Dice, aunque la casa que voy a hacer solamente es para quemar incienso a Dios. Y uno dice, uy, tremendo, ¿no? La casa solamente sirve para quemar incienso. Pues uno quema incienso en una lata. ¿Sí o no? No, no. Toda la mística, todos los detalles. Creo que cuando hablamos de David miramos algo. Dios eligió a David porque él sabía que él iba a dar el lugar de la adoración, una adoración continua, con cantantes contratados, arpistas, todo como Dios se merece. Ustedes son una iglesia nueva que está en crecimiento, pero qué bueno que tengamos una perspectiva correcta de la adoración a Dios. Que cuando alguien entre por ese lugar o en el lugar que ustedes estén, sienta la presencia de Dios. Sienta que está cambiando de atmósfera. Sienta que eso es un lugar especial. Y eso lo van a ver a través de cada uno de ustedes. Cuando veamos la actitud. ¿Ustedes ven el Islam? ¿Ustedes ven cómo los árabes tienen esa reverencia a Alá? ¿Sí? Y vaya usted y diga algo de eso. ¿Qué les puede pasar? ¿Sabe una de las cosas que yo a veces siento tristeza? Que países como Australia, incluso el mismo Israel moderno, Estados Unidos, países que se fundaron sobre una base cristiana netamente, hoy en día son los países más irrespetuosos hacia Cristo. Se le da más respeto a religiones como el Islam.
y otras religiones. Y yo digo, eso es culpa de los cristianos. Es que Estados Unidos lo fundaron los puritanos. A Escocia lo fundaron los radicales a Australia lo fundaron los radicales escoceses. La gente que no se soportaban allá en Inglaterra, en Escocia, son los que fundaron esas naciones, radicales cristianos. Pero hoy en día donde encontramos más degenero, más ataque, más odio hacia el cristianismo en estos países. Yo digo, el cristianismo tiene que ver con libertad, sí. Pero Cristo, ¿qué hizo cuando entró al templo y vio ese desorden? Jesús dijo, es que aquí somos libres, hagan lo que quieran. ¿Sí? No comenzó a patear todas esas mesas y a azotar a la gente. ¿Y qué dijo? El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me destruye. El celo por tu casa. Y él sabía que esa casa iba a ser destruida. ¿Cierto? Pero aún así era la casa del Señor. Amén. Entonces, ¿no será que nos falta a nosotros un poco de volver a esas raíces para que no vengan otras culturas a los lugares donde hay libertad, prosperidad, bendición por la gracia de Dios, a atacar a Cristo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero será, mis amados hermanos, que nosotros a veces le hemos transmitido a otras personas poco celo acerca de las cosas de Dios, que realmente Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, tal vez os dice, no, yo no he estado aquí. Bueno, pero ahora nos toca a nosotros, entonces transmitamos nosotros ese celo, esa pasión, esa grandeza. Porque hasta donde yo he estudiado, la única religión del mundo que genera prosperidad y que genera bendición y que genera una vida de justicia es el cristianismo. Y por eso es que también ellos vienen de tan lejos con otras culturas a vivir en esas naciones. Como decía alguien, ¿por qué los cristianos no se van allá al centro del África o a otros lugares? Porque esas religiones no generan lo que genera nuestra fe. Entonces tengamos muy en alto que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengamos muy en alto que Él merece la gloria. Y tengamos muy en cuenta, no vamos a ir a matar a nadie porque eso no nos lo enseña el Señor. Pero sí darle el lugar a Jesús. Y decirle claramente al que sea, mire, qué pena, una vez lo escuché, hicieron esa comparación, eso está en internet, entre Jesús Adrián Romero y Montaner, ¿no? Hicieron la comparación. A Jesús Adrián Romero le hacen una pregunta en YouTube y le preguntan acerca de su fe y él da una respuesta muy vaga en la cual él da a entender que hay otras religiones, otras creencias. Pero sorprendentemente ese Montaner, ¿cómo es? Ricardo Montaner, que yo no sé qué tan cristiano sea, pero él lo dijo claramente. Mi Cristo es más grande que cualquier religión porque mi Cristo resucitó. Y yo dije, bueno, del que menos uno espera, la tiene clara. Nuestro Cristo es más grande que todos, porque es el único que ha resucitado. Amén. Es el único y eso debemos decirlo a boca llena, donde sea, delante del que sea y del quien sea. Porque cuando usted mira el mapa del mundo, en los únicos lugares donde existe una bendición y donde Dios premia a los que lo buscan, es en los lugares donde la Biblia ha florecido. Entonces no sienta vergüenza y si otros se creen con libertad de exaltar sus cosas que no llevan a nada, nosotros con mayor razón debemos exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores y al único que bendice. Ustedes son siervos del Dios Altísimo. Ustedes van a ver una tremenda bendición en ustedes porque así Él lo quiere. Entonces hagamos sentir a otros la importancia, la grandeza, la majestad de lo que hacemos aquí. En ese momento son un grupo pequeño, bueno, no tan pequeño, que se reúne en un lugar alquilado. Pero si nosotros le damos el lugar a Dios, seguramente no solamente estarán aquí, sino a lo mejor en muchos lugares del mundo y seguramente con templos majestuosos, como otros lo han podido hacer. Vamos a servir al Rey de Reyes
y al Señor de señores. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Y quisiera cerrar en Jeremías 29:13. Y recuerde la palabra de Jesús. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificar el nombre de Dios? ¿Qué es reconocer su nombre como santo? ¿Qué es darle ese lugar? Me gustaría mucho que el grupo musical pudiera venir. Y hay una canción que estaban diciendo, creo que estaba cantando Santo y los ángeles. Y pueden entonarlo muy suavemente. Y que usted allí sienta esa atmósfera espiritual. El Señor te está diciendo que le busques y le vas a encontrar. Y le vas a encontrar si lo buscas de todo tu corazón. Entonces, si hay depresión en tu vida, si ha habido tristeza, si ha habido ansiedad, el Rey de Reyes en esta hora te está diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. En ese momento, si hay preocupación, si hay ansiedad, si hay tristeza en tu vida, si hay inquietud, preocupación por el futuro, por el pasado, por el presente, vamos a sentir la majestad de Dios en este momento. Yo te invito para que tú sientas, si quieres cierra tus ojos. No es que no podamos orar con los ojos abiertos. La idea es que nos enfoquemos solamente en Él y que comiences a sentir que estás entrando en un lugar. Bueno, en ese momento podemos tocar lo más suave que podamos, luego ya podemos subir el volumen. Pero yo quiero desafiarte en ese momento a que usted entre en la presencia de Dios. Si quieres levantar tus manos, arrodillarte, caminar por el lugar o levantar tu oración en voz alta. Pero que sea un tiempo para exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Que sea un momento en el cual no importa lo que tú estés sintiendo en ese momento. Yo veo algo poderoso en la adoración. Y es que cuando nosotros aprendemos a entrar en la presencia de Dios, si lo hacemos correctamente, nuestras cargas se van, nuestras preocupaciones se van. Y yo quiero que tú disfrutes de eso en este momento. Yo quiero que en este momento tú sientas ese toque de Dios. Y mires cuánto te ama. Y mientras escuchamos a los músicos cantar Santo, que tú entres en ese lugar maravilloso, y que tú derrames tu vida al Señor. Y le dices, Señor, gracias, gracias, restáurame, sáname. Espíritu de Dios, fluye en este lugar. Que no tengamos que colgar nuestras arpas. Tal vez muchos ya no cantan los cantos de Sión. Pero el Señor te dice, no hagas eso. No hagas eso. Yo estoy contigo. Donde quiera que vayas. Siempre te guardaré. Siempre te sostendré. Con la diestra de mi justicia. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Amén. Vamos a llevar la adoración a un nivel más alto. Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, me sorprende que Él dijo algo, y es algo que estoy experimentando en mi vida. Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad.
La mujer buscaba agua. El agua es la principal necesidad del ser humano. Pero por lo que muestra la historia de la mujer samaritana, la adoración es aún más importante que el agua. Porque cuando ella conoció a Jesús, ella dejó su cántaro. No vamos a escuchar los instrumentos. Un músico que nos dirija a capela. Lleva tu adoración a un nivel más alto. Es necesario que puedas adorar para que la sed de tu alma se calme. Quien nos dirige en la adoración sin instrumentos y que se escuche tu voz, iglesia, desde el fondo de tu corazón. Necesitas hacer esto. No te imaginas cuánto.